Hola mis amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal. Espero que se encuentren muy bien. En el video de hoy le voy a mostrar el video final de nuestra mesa imitación de madera. Para esto vamos a utilizar una pintura a base de aceite, acrílica a base de aceite. Recuerden muy bien, como se los expliqué en el video tras anterior, en donde hicimos la barra, que limpiar muy bien las superficies que no vayan a tener polvo. Recuerden, si la persona han visto el video anterior para llegar a este punto, todos esos detalles de la mesa tuvimos que utilizar pulidora, cuchillo, todas las herramientas que necesitamos, y eso va a desprender mucho polvo, la verdad. Entonces les recomiendo que limpien muy bien la superficie y también pasarle una lija muy delgada para que no vayan a tener inconvenientes, porque usted la pueden pintar, sí, pero les aseguro que si les queda polvo a la semana o a los días ya se le va a ir levantando la pintura por partes. Entonces, para que sea una mesa duradera, no van a tener inconvenientes, entonces asegúrense de limpiarla muy bien. Una vez hemos terminado de aplicar nuestra primera capa de anticorrosivo o base, le dejamos secar muy bien. Aproximadamente, bueno, donde nosotros vivimos hace mucho calor, entonces le dejamos secar aproximadamente 2 horas, fue suficiente. Muy bien seca estuvo, y procedemos a aplicar nuestra segunda capa. Esta capa de la segunda sería amarillo yema. Este amarillo es un poco más vivo. Si usted quisiera un tono más envejecido, un acabado más envejecido, pueden utilizar amarillo caterpillar. Yo se los recomiendo, un color muy bonito, es el color de la imagen de la miniatura, de la mesa de la miniatura, sino que usamos acá este amarillo yema porque a preferencia del cliente quería unos colores más vivos, pero un color muy bonito. Pero si quieren usar amarillo yema, le da un acabado más mate, más envejecido. Y para aplicar la segunda capa, igual no tiene ninguna observación, simplemente pintar uniformemente y recubrir toda la superficie. También, como les he dicho siempre, cuando los detalles que ustedes le puedan hacer, si tienen ideas, háganselos. Como pueden ver, en la parte inferior de la pantalla del video hay una parte que le hace falta la corteza, entonces eso representa al final como si se le hubiera caído una parte de la corteza. Todos los detalles que ustedes le puedan hacer en casa, que se les ocurra, se lo pueden hacer. Este pedazo no se lo hicimos a todos, solamente a determinadas mesas, a esta y a otra, para que no fuera como si fuera un molde. Eso es, intentamos hacerlo de la manera más natural posible. Y como les digo, si ustedes tienen ideas, pónganlas a prueba en su casa. Igual manera, una vez hemos dejado secar la segunda capa, aproximadamente 2 a 3 horas, el tiempo que sea necesario, procedemos a aplicar la capa final. Esa capa final es muy importante. Tienen que tener en cuenta de que la pintura tiene que ser muy clarita. Para eso lo vamos a rebajar con gasolina. El color que estamos utilizando es marrón. Tienen que revolverla con gasolina y dejarla muy clarita para hacerla por partes. ¿Por qué le digo eso? Porque esto, lo que vamos a conseguir con este color, es solamente manchar la parte superior de la pintura amarilla. Entonces, si usted la dejaran muy oscura, puede que ya dañen el color como tal el que estamos intentando conseguir. Cambio así, con el color muy clarito, con la pintura, igual de manera él va a correr, y a la hora que él seque, él va a quedar permanente. No se preocupen que ustedes vayan a pensar, no, porque por lo que es clarita se va a caer. No, en el momento que ya seque, va a quedar permanente adherida a nuestra segunda capa. Entonces les recomiendo que lo hagan así para que no se les vaya a dañar su proceso. Si ustedes las quieren bien oscura, bueno, está bien, la pueden hacer oscura. Simplemente van haciendo por capas. Le echan una capa, así como yo lo estoy haciendo, y la dejamos secar un poquito, unos 1 minuto, 2 minutos, que eso va a secar por lo que tiene buena gasolina. Entonces la gasolina se evapora muy rápido. Y procedemos a hacer capa sobre capa. También muy importante, no lo muestro acá en el video, pero en las grietas, en todas esas brechas que hicimos con la pulidora y con el cuchillo, las del centro y los anillos de la madera, píntenlas de negro, igual con gasolina, para que no les quede negro, para que no les resalte, porque si no el negro es muy llamativo, entonces les va a resaltar mucho. Entonces trate que sea un color negro pero muy claro, por la gasolina queda muy suave.
no queda tan brillante, tan penetrante, entonces les doy ese pequeño consejo. Yo las hago de esta manera, yo les doy las ideas, las herramientas, ya si usted tiene una idea, como les dije en el video anterior, si ustedes saben más del tema de maderas, conocen más de cómo son las vetas, todo este tipo de cosas, entonces usted la puede aplicar. La idea es como tal, cómo se construye, pero si usted tiene más conocimiento respecto a la pintura y a las figuras de la madera, bueno, bienvenido sea su idea, y si saben algo pues compártanla aquí en los comentarios. Y amigos, esto sería todo. Este es el resultado final de nuestras mesas. Recuerden que salen muy económicas, muy bonitas. La pueden hacer en su casa, para jardín, le pueden hacer otros detalles, bueno, los que usted se imagine. Espero que les haya gustado los videos, que se puedan suscribir al canal, compartan y suscríbanse. Hasta luego.